Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una calurosa bienvenida. Aquí nos encanta sumergirnos en las historias que nos llegan del mundo del espectáculo, desentrañar los detalles que nos fascinan y compartirlo todo con ustedes, nuestra increíble comunidad. Hoy nos adentraremos en un momento que ha capturado la atención de muchos, un evento que ha generado suspiros y ha avivado las conversaciones en las redes sociales y entre los fans. Vamos a hablar sobre la serenata romántica de Kerem que emocionó a Hande. Sí, han leído bien. Parece que la vida real a veces nos regala escenas dignas de las telenovelas que tanto amamos ver en pantalla. ¿Qué hizo Kerem? ¿Cómo reaccionó Hande? ¿Qué significan estos gestos en el contexto de su relación? Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y, por supuesto, ese toque de emoción que tanto nos gusta compartir. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese hermoso clic al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos trae por aquí. La noticia de la serenata romántica de Kerem a Hande ha resonado con fuerza. Imaginen la escena, una noche quizás estrellada, un escenario íntimo y un gesto que habla más que 1000 palabras. Kerem, conocido por su carisma y talento en pantalla, parece haber decidido llevar ese romance a la vida real de una manera que, sin duda, dejó una marca imborrable en Hande. No se trata solo de una simple canción, se trata del significado, de la intención detrás de la melodía y la letra. Para entender la magnitud de este evento, es crucial contextualizarlo. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, especialmente tras su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla fue tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y alimentó una legión de fans que deseaban, y en muchos casos, siguen deseando, que su relación fuera tan sólida y hermosa en la vida real como lo fue en la serie. Y los rumores, las especulaciones, los avistamientos juntos, han sido un constante tema de conversación. Por eso, cuando se da un gesto tan público y romántico como una serenata, la reacción no se hace esperar. Se dice que la serenata tuvo lugar en un evento especial, quizás una celebración privada, donde Kerem, sorprendiendo a Hande, tomó el micrófono y dedicó unas melodías que iban cargadas de sentimiento. Los testigos, que no han sido pocos, han descrito la atmósfera como mágica. La música, la voz de Kerem y, sobre todo, la mirada que se cruzaron él y Hande, son los elementos que han quedado grabados en la memoria colectiva de los fans y en los titulares de las noticias de entretenimiento. ¿Qué canciones eligió Kerem? Los detalles sobre la lista de canciones son un poco difusos, pero se especula que podrían haber sido temas que tienen un significado especial para ellos, quizás canciones que evocan recuerdos de su tiempo juntos en el set, o simplemente melodías que expresan amor y admiración. La elección de la música es, en sí misma, una forma de comunicación. Una canción de amor puede decir cosas que a veces las palabras habladas no logran expresar con la misma intensidad. Es un lenguaje universal que toca fibras sensibles. ¿Y la reacción de Hande? Se describe como visiblemente emocionada. Las imágenes que han trascendido, aunque a veces son de baja calidad o provienen de fuentes no oficiales, muestran una Hande conmovida, sonriendo, con lágrimas quizás en los ojos. Esta emoción es la clave. No es solo un gesto bonito, es la respuesta genuina de una persona que se siente amada, apreciada y sorprendida de una manera muy especial. La forma en que ella percibió el mensaje de Kerem a través de esa serenata es lo que hace este momento tan significativo. Se dice que al finalizar la canción, Kerem se acercó a Hande, la abrazó y compartieron un momento íntimo que, a pesar de la presencia de otros, se sintió como si solo existieran ellos dos. Este tipo de gestos, en el ojo público, siempre generan mucho debate y análisis. Algunos lo ven como la prueba definitiva de un amor verdadero y profundo. Otros, con un poco más de escepticismo, podrían considerarlo una estrategia de relaciones públicas, una forma de mantener viva la llama del interés mediático. Sin embargo, la intensidad de la emoción de Hande, tal como se describe, parece inclinar la balanza hacia la sinceridad. Vamos a profundizar un poco más en el impacto de este evento. En el mundo del espectáculo, las relaciones de las celebridades son a menudo objeto de escrutinio.
Cada gesto, cada aparición pública, cada palabra, es analizada hasta el último detalle. Kerem y Anne. Como protagonistas de una de las series más exitosas de los últimos años, han estado bajo los reflectores desde el principio. La química que mostraron en Senkalkam era tan convincente que muchos creían firmemente que su relación iba más allá de la actuación. Y cuando las cosas en la vida real empezaron a alinearse con esas expectativas, la emoción de los fans se disparó. La serenata de Kerem no es solo un evento aislado, es la culminación de un deseo colectivo, la confirmación de lo que muchos fans habían estado esperando ver. Es como si la vida hubiera decidido escribir un capítulo más de su historia de amor, un capítulo lleno de música y sentimiento. Es interesante analizar las diferentes interpretaciones que se le han dado a este gesto. Para los románticos empedernidos, es la máxima expresión del amor. Un hombre que se atreve a expresar sus sentimientos de una manera tan poética y vulnerable, frente a su amada y, en cierta medida, frente al mundo. Para los analistas de relaciones, puede ser un signo de fortaleza en la pareja, de comunicación abierta y de un deseo de mantener viva la chispa. También puede ser visto como un acto de valentía, especialmente para un artista que está acostumbrado a expresar emociones a través de su trabajo, pero que ahora lo hace en un plano más personal y directo. La música tiene ese poder, ¿verdad? Nos permite conectar a un nivel más profundo, evocar recuerdos, sentirnos transportados. Y una serenata, en particular, es un acto tradicionalmente romántico, lleno de historia y de connotaciones de devoción. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de su relación? Es imposible predecirlo con certeza. Las relaciones son dinámicas y evolucionan constantemente. Sin embargo, gestos como este pueden fortalecer los lazos existentes y crear recuerdos imborrables. La serenata de Kerem a Ande no es solo un evento para el momento, es una anécdota que probablemente recordarán y atesorarán durante mucho tiempo. Es un testimonio de que en un mundo a menudo acelerado y superficial, todavía hay espacio para el romanticismo genuino y las expresiones de amor sinceras. Y esto precisamente es lo que resuena con tanta fuerza en el público. En una época donde la conexión humana a veces se siente diluida, ver a dos personas compartir un momento tan íntimo y cargado de emoción nos recuerda el valor de esos vínculos profundos. También es importante considerar el contexto de sus carreras. Ambos son figuras públicas con agendas apretadas y una vida profesional demandante. Encontrar el tiempo y la disposición para organizar y ejecutar un gesto así requiere un esfuerzo y una dedicación que van más allá de lo superficial. No es algo que se haga a la ligera. Sugiere que Kerem invirtió tiempo, pensamiento y sobre todo, sentimiento en este acto. Y la respuesta de Ande, la emoción que se dice que mostró, valida la sinceridad de la intención. Es una simbiosis de emociones y acciones que, cuando se alinean, crean momentos verdaderamente memorables. La energía que se genera alrededor de figuras públicas como ellos es inmensa, y este tipo de eventos amplifican esa energía, creando una onda de positividad y admiración. Podríamos reflexionar también sobre la influencia de los medios y las redes sociales en este tipo de eventos. Si bien la serenata ocurrió en un entorno privado, los rumores y las filtraciones se propagaron rápidamente. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, de fans emocionados que compartían sus opiniones y deseos. Es un recordatorio de cómo vivimos en una era de información instantánea, donde los detalles de la vida privada de las celebridades se convierten, en muchos casos, en temas de conversación global. Y aunque a veces esto puede ser invasivo, en este caso particular, parece haber amplificado la belleza del gesto y la alegría de los fans que apoyan a la pareja. Para concluir, esta serenata romántica de Kerem a Ande no es solo una anécdota más en el vasto universo del entretenimiento. Es un momento que encapsula el poder del romanticismo, la importancia de las expresiones de amor sinceras y la conexión profunda que puede existir entre dos personas, incluso en medio de la vorágine de la fama. Fue un gesto que, según los testigos y la información que ha trascendido, conmovió a Ande hasta lo más profundo de su ser, creando una experiencia que va más allá de las palabras. Nos recuerda que a pesar de la ficción que a menudo nos rodea en este mundo, el amor y las emociones genuinas siguen siendo la fuerza más poderosa. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de la serenata romántica de Kerem a Ande. Hemos explorado el contexto, la reacción, el significado y el impacto de este conmovedor gesto. Hemos visto cómo un acto de amor puede trascender las pantallas y tocar los corazones de muchos.
Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora, me encantaría a ver su opinión. ¿Qué les pareció este gesto? ¿Creen que fue un acto de amor genuino o algo más? Déjenme sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que tienen que decir y me ayuda a entender mejor qué tipo de contenido les interesa. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.